Buenas tardes, niños. La semana pasada vimos la educación en Roma y hoy vamos a ver la familia. Nuestro objetivo es reconocer las características de la familia romana. Y para comenzar, tenemos que saber quiénes eran los miembros que conformaban este grupo, ¿ya? Y este era un grupo muy amplio de personas que estaban constituidos o formados por la esposa, los hijos, los siervos y los clientes, ¿ya? Todos ellos estaban bajo la dirección del pater familias, que era el padre de familia, que éste poseía eh, amplios y grandes poderes este, sobre este grupo de personas. Las mujeres se casaban en sus primeros años de adolescencia, o sea, muy jóvenes, y no tenían poder absoluto. Se encargaban solamente del hogar y de los hijos. Los siervos no tenían ningún derecho, eran propiedad del Estado o de particulares y solían ser esclavos de guerra o hijos de otros esclavos. Y ellos solamente realizaban las tareas que les ordenaban en estos grupos. Y los clientes conservaban lazos de fidelidad con estos grupos familiares, ya que habían sido esclavos, pero que se les había dado su libertad, ¿ya? Ahora, el paterfamilias tenía la obligación de mantener la familia, representarla políticamente y oficiar los ritos religiosos domésticos. Tenía autoridad sobre todos los miembros de su familia e incluso sobre su vida o muerte. Él podía decidir si vivían o morían, ¿ya? Este pater familias se refiere al padre, ¿ya? Ahora, el matrimonio romano era la situación natural entre dos adultos. Se acordaba solamente para tener hijos. No eran relaciones como podemos ver hoy en día, que una pareja se enamora muchas veces o en la mayor parte de las veces para casarse. Ellos solamente lo veían como procreación, ¿ya? Se necesitaba el consentimiento del paterno para poder casarse, o sea, el hombre que quisiera casarse con alguna de estas chicas adolescentes tenía que hablar primero con el padre de la niña para que lo autorizaran. Y el día que se celebraba la boda era el más importante de los eventos que ellos celebraban. La esposa en estas instancias abandona su familia de origen y se incorpora a la familia del marido, ¿ya? Es como dejar de ser parte de la familia y que la familia de este hombre, que va a ser su futuro marido, la adopte. Es como algo muy similar, con la diferencia que en vez de tener el estatus de hijo o hija, tiene el estatus de esposa en cuanto a la familia, ¿ya? También existían las rupturas matrimoniales, aunque eran poco frecuentes, ¿ya? Estas podían provocarse por el adulterio de las mujeres, por nombrar algunas, en caso de que el marido estuviera fuera del hogar mucho tiempo, como más alrededor de 5 años, si es que no me equivoco, en caso de guerra, por ejemplo, ¿ya? Esos son algunos ejemplos de por qué podrían romperse estos matrimonios o separarse, ¿ya? Ahora, existían dos tipos de matrimonio en la civilización romana. Uno era el cunmano, que es donde la esposa se une al marido abandonando a su familia,
que es donde el marido obtenía poder absoluto sobre esta mujer. Ella abandona a su familia, ella deja de ser parte de su familia, ¿ya? Y el marido, al hacer esta celebración, él se convierte en propietario de los bienes que posee la esposa, ¿ya? Y en el tipo cinemano, la mujer sigue bajo el control de su familia natal, y si se divorcia la mujer, se podía llevar todo, refiriéndonos al dote que se intercambiaban entre las familias, ¿ya? Eh, en este caso, la mujer no está bajo el control del marido y puede disponer de sus propios bienes. O sea, por ejemplo, si ella quiere comprarse algo, por decir algo, que a ella le guste, lo podría hacer. En el caso del cumano, la esposa solamente podía realizar las labores del hogar y no tenía ni podía tomar ningún tipo de decisión. ¿Ya? Ahora, el estatus de la mujer, esta dependía del marido. Tenía derecho de sucesión respecto a su padre, y la educación femenina era liberal. Las chicas de buena familia continuaban con los estudios de literatura latina y griega y aprendían a tocar la lira, que es una especie de arpa más pequeña, y cantar y bailar, ¿ya? A veces podían tener autonomía económica, como se les estaba nombrando recién, en el caso de, dependiendo del tipo de matrimonio que tuvieran, aunque el primer tipo de matrimonio, el cumano, fue, existió, por decirlo de alguna manera, en un inicio en la civilización romana y luego se cambió al cinemano, ¿ya? Y bueno, muchas de las mujeres se dedicaban a la costura y el tejido, todo dependiendo de la clase social que tuviera, ¿ya? No cualquiera podía seguir estudiando literatura latina y griega, por ejemplo, ¿ya? Todo dependía del estatus social. Ahora, la importancia de tener hijos, ya que el matrimonio eh, era para tener hijos más que por amor, eh, se forma el matrimonio para que esos hijos fueran legítimos, ¿ya? Fueran tomados como legítimos de parte del padre, ya que la obligación de este era asegurar la supervivencia de la familia, o sea que siguieran habiendo descendientes. Cuando no se podía o no podían tener hijos, en este caso varones, se recurría a la adopción, ¿ya? Ahora, en el caso del nacimiento de los bebés, la comadrona o la partera, por decirlo de alguna manera, o la enfermera o la doctora que recibía ese bebé, o le ayudaba a esa madre a que tuviera su bebé, una vez que nacía, tomaba al niño y lo dejaba en el suelo a los pies del padre, donde el padre tenía dos opciones: tomar el bebé, y si lo hacía, él estaba reconociendo que ese hijo era, era de él, ¿ya? Lo reconocía formalmente delante de todos los que estuvieran ahí, y si él lo dejaba en el suelo,
no era reconocido este niño, por lo tanto el bebé era expuesto. Cuando hablamos de ser expuesto es que era abandonado, ¿ya? El padre no se hacía cargo de ese niño o niña y podía quedar ahí abandonado simplemente en el suelo o pasar cualquier persona y llevárselo, ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo se reconocían a los niños? De esta forma, levantando al niño una vez que nacía. Esa era la forma de legitimar que el padre tenía para decir sí es mi hijo, ¿ya? Era el ritual que se realizaba. Y como les comenté anteriormente, también podía repudiar al niño dándole la espalda, o sea, no tomándolo del suelo y dejando que eh, cualquier persona pudiera tomarlo y llevárselo, ¿ya? O también, en ocasiones, podía ser vendido como esclavo. Ahora, eh, al octavo día de haber nacido, los niños se les ponía recién el nombre, eran presentados socialmente con su nombre. En el caso de las niñas, era en el noveno día, ¿ya? Y en los casos de adopción, en caso de que la madre no pudiera tener hijos varones, la adopción era solamente para adoptar hijos varones. ¿Ya? Eso, mis pequeños. Y ahora, en cuanto a la mayoría de edad de los hijos, cuando estos cumplían 17 o 18 años, se celebraba una ceremonia donde el padre eh, le entrega una toga a su hijo y desde ese momento se empieza a considerar a este hijo adulto, ¿ya? Y es en ese momento también en que este niño recibe la ciudadanía, se convierte en romano. ¿Ya, mis pequeños? Eso es en cuanto a la familia romana. Espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.